ese día resucitó, la profecía él cumplió, y corrieron al lugar para ver si era verdad. Muy buenos días, amigos que nos reciben, que nos dan el privilegio de compartir con ustedes en sus hogares. Aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Compartían el pan, compartían el privilegio de aquella última cena en que el Señor manda a que nos amemos todos, los unos a los otros. Pero qué ironía de la vida, ahí estaba el traidor. Lo que jamás traiciona es la palabra. Escuchamos el Evangelio el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló entre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes le perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengáis sus pecados, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: he visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí, tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy buenos días, queridos amigos que nos siguen a través de esta radio y televisión, en nuestro programa En Pocos Minutos. Acabamos de escuchar el Santo Evangelio de este domingo. La palabra siempre nos marca el rumbo, la ruta a seguir. Hoy los cristianos católicos celebramos el Domingo de la Divina Misericordia. Hoy muchas personas van a estos centros donde se ofrece el culto específico, ¿verdad?, a la Divina Misericordia, aunque toda la Iglesia hoy celebra esta por indicación de la liturgia de la Iglesia y por el mismo Papa. Me centro entonces en el Evangelio de este día. La primera cosa que hemos de afirmar y que nos lleva a hacerlo el Evangelio es que la fe se da siempre en torno a una comunidad. Nosotros los cristianos no conocemos a Jesús en la soledad, sino que entramos en contacto con Jesús en la comunidad. El compartir nuestra fe es allí donde se alimenta y descubrimos a Jesús.
Jesús no se le presenta a una persona, se le presenta a la comunidad de los apóstoles. Y allí entonces se manifiesta a ellos y habla y conversa con ellos. Es la comunidad creyente la que va haciendo entonces el camino de fe. Y esto lo hace entonces apoyándose uno a otros. El camino de la fe es un camino de exigencias, es un camino nada fácil, pero el apoyo del hermano, de la hermana, nos ayudan entonces a vivir la fidelidad a esta fe que profesamos, a esta fe que queremos vivir. Y así superamos las dificultades que la vida diaria nos puede traer. Los creyentes entonces nos arriesgamos a creer en común, lo que es siempre más complicado pero más gozoso que creer en soledad. Creer en comunidad es más complicado, tiene más problemas, pero sobre todo es más seguro, te da mucho más fruto el que tú compartas la fe y crezcas en la fe junto a otros. En la relación fraterna, la confesión de la fe se compromete, se convierte entonces en un compromiso público que he de verificar entonces en mi conducta diaria en relación con los demás. Si mi fe ha crecido en la comunidad, entonces yo estoy llamado a confesar esa fe en la comunidad en la cual nació esa fe y se manifiesta la fe. Esta realidad la manifiesta hoy, por ejemplo, el Evangelio y todas las lecturas que se leen en la liturgia eucarística de este domingo. Entonces la fe era compartida en la comunidad, era celebrada, y ese compartir y celebrar la fe entonces daba vida a la comunidad. Cuando en la familia se comparte la fe, se celebra la fe, entonces se crece en esa capacidad de valorar la vida. Es interesante que hoy este apóstol Santo Tomás no se encontrase allí en aquel lugar donde Jesús visitó a sus amigos, los discípulos, los apóstoles. Él no se encontraba. Él, cuando regresó y le dijeron esto, él no lo creía. Y dijo, yo entonces tengo que poner mis manos, mis dedos, en los hoyos de los clavos y en el costado para comprender y aceptar esto. Es decir, él no quería fundamentar su fe en una imaginación, en una creación. Y le costó, le costó. Ciertamente, el camino que hizo Tomás es un camino que podía ser reprochable a los ojos de los demás. Sin embargo, estaba indicando un camino de seriedad. Si yo me voy a comprometer por toda la vida, yo tengo que estar claro de que la opción que yo voy a hacer no es una opción siguiendo a un fantasma. Esta fue la postura clara y decidida de Tomás. Y entonces cuando Jesús viene y se le presenta, estando ya él allí con los demás, dice, Tomás, ven, entra tus dedos en mis llagas, en los hoyos que generaron los clavos, en la herida que hay en mi costado, que fue generada por la lanza que insertó allí el militar. Ven para que veas. Entonces, ante esta situación, entonces cae esa resistencia típica del ser humano ante una realidad tan grandiosa y tan importante como la resurrección. No era fácil entender que un muerto resucitara. Eso no era fácil. Al menos para mí no lo es. Entonces yo veo con toda naturalidad esa duda de Tomás. El que él no entienda eso. Yo quiero ver. Porque si yo voy a dedicar mi vida a Jesús resucitado, yo tengo que estar claro en lo que voy a hacer. Y no voy a seguir un fantasma. Entonces, de aquí la importancia que nosotros, en ese alimentar y hacer que la fe crezca en la comunidad, hemos de estar claro a quién seguimos. ¿Seguimos a Jesús, al resucitado, o seguimos los fantasmas que nosotros nos hemos creado
en la vida diaria? Aquí es interesante que no hemos de asustarnos al sentir que brotan en nosotros dudas e interrogantes en relación con la fe. Un hombre, una mujer que se interroga en relación con la fe significa que está asumiendo con seriedad y responsabilidad su fe. Las dudas vividas de manera sana nos salvan de una fe superficial que se contenta con repetir fórmulas sin crecer en la confianza y amor. Las dudas nos estimulan entonces a ir hasta el final en nuestra confianza, al misterio de Dios encarnado en Jesús. Es a esto a lo que nos llevan las dudas sanas. Y esas dudas sanas, si surgen en usted y en mí, adelante, vayamos con ilusión, vayamos confrontándoles, buscándoles respuestas, y las encontraremos. Lo importante es que podamos tener una fe adulta. Y sobre todo, cuando tenemos una fe adulta, generamos confianza en los demás. Cuando un político, un líder, se constituye como una persona íntegra, despierta respeto en sus seguidores, porque él tiene fe en lo que está haciendo y que lo está haciendo bien. Ahora, cuando el líder sigue un fantasma que se llama tener dinero con facilidad, servir a santa corrupción, entonces la cosa ya ahí está mal. Ahí estamos siguiendo entonces a un fantasma. Y ese fantasma entonces, ¿qué pasa? Nos lleva con frecuencia al lugar donde están y descansan los fantasmas, la cárcel. Entonces, ojalá que el ejemplo de Tomás nos ayude entonces a reforzar esta actitud, estar abiertos, sin temor a sentir dudas. Las dudas fortalecen y ayudan a profundizar nuestra fe. Que así sea. Así es. La duda reaparece cuando no hay fe. Ah, claro. Porque si usted tiene fe, usted no tiene duda. Exacto. Nosotros los cristianos creemos por fe. Ahora bien, Tomás, que ya había sido testigo de resucitar a Lázaro muerto, que había sido testigo de la mujer que tenía flujo, que había sido testigo de María Magdalena, que había sido testigo del leproso y que había sido testigo del centurión que va a pedir clemencia para que le salen a su niña o a su trabajador. Chequeando un autor el día pasado y que usted me hacía una advertencia, yo no estoy... no. Lo que pasa es que Tomás, dentro de ellos, era uno de los que tenía más conocimiento intelectual. Y Tomás se entera, porque hay muchos autores que uno no está de acuerdo con ellos, pero hay que estudiarlo. Por supuesto. Tomás se entera de que los centuriones que cuidaban la tumba, uno lo desaparecen y lo matan. Y el otro, Tomás, llega a tener contacto con él. Y él sale huyendo porque imagínate tú que se moviera la piedra, porque que era un portón que no era tan fácil. Tomás no había perdido la fe. Pero, usted bien lo dice, él quería descubrir el fantasma, porque todavía ninguno lo entendía. Se comienza a entender justamente más amplio, aparte de lo de Tomás, cuando iban caminando aquellos dos hombres, que Jesús iba al lado de ellos, y no lo entendían. Ahí vieron. Pero todavía se comienza
a entender más con Pablo. ¿Cómo es posible que este hombre enemigo, este hombre que lo que hacía era perseguir a los cristianos, este hombre tiene un cambio tan grande en su vida? Porque tuvo el contacto verdadero, más amplio con el Señor. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que creer por fe. A nosotros se nos critica, a María nosotros la vemos como una intercesora, y me perdona que lo ponga eso aquí. María, nosotros no adoramos a María. Nosotros a María la vemos como la madre de Jesús, como una intercesora ante su Hijo. Entonces, el caso Tomás era justamente el que le pone la tapa para que no se crean en fantasmas, que tenemos un Cristo vivo de verdad. Así mismo. Que tenemos un Cristo resucitado. Y resucitado de tal manera que es un Cristo de amor, un Cristo de esperanza y un Cristo sobre todo, Padre, de perdón, que no es capaz de hacerlo casi ningún humano. Así mismo. Hay las excepciones para perdonar. Yo lo perdono, pero No lo olvides. No olvides. no olvido. Yo tengo Su rapita. Así que cura mi herida, a ver si lo puedo perdonar. Cura la herida. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Y ves que lloro mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras que marcaron todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, que estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida. Ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi herida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. El Banco Popular, a tu lado, siempre presenta los minutos de Monseñor que permite él, estarlo con el padre, estarlo con el licenciado Rudy, Ray. Y tenemos muchos temas que tratar, ¿verdad? Como él es que trata los asuntos internacionales, ¿verdad? Diplomático. Fíjate, ha habido una situación con el presidente Lula, una situación poco compleja, que la legislación de nosotros es totalmente distinta a lo de ellos. Fíjate que a él lo mandan, pero ahí está en el momento que él se iba a entregar,
lo mandan al calabozo sin escucharlo. O sea, no le dieron la oportunidad de la defensa. La única oportunidad que le daban eran los escritos que mandaban los abogados. Sin embargo, a él no lo escucha el juez. Pero hay algo más que tuve yo dándole seguimiento, fue que la policía no se atrevió a irlo a buscar hasta que no negociaran con los abogados. O sea, si él se quedaba trincherado, era imposible sacarlo de ahí. Sin embargo, como verdadero líder, en vez de sacrificar su masa y que hubieran muertos, él prefiere entregarse. Pero ojo, le dice él a su gente, lo único que yo espero es que ustedes se conviertan en Lula. Sí. ¿Qué lectura te le da? Bueno, la lectura que se le da a eso realmente es que el líder que posee, que es Lula da Silva, es un líder de masas, un líder de incidencia social en Brasil. ¿Qué sucede con estos líderes de incidencia social? Bueno, hay un protocolo de Estado para cuando se juzga a un expresidente dentro de la legislación brasileña que debe seguirse. No es una persona, no es un reo normal, común y corriente, que comete un delito o que tiene algún dolo por robo, por lo que sea, sino que primero su delito fue corrupción, según por lo cual está imputado, y segundo, está revestido con la categoría de expresidente de la República. Hay un protocolo de Estado a seguir para su encarcelamiento, y es así. No pueden ir policías a apresarlo, sino que él debe entregarse en un plazo de 24 horas, que así lo dispuso el juez federal, y evidentemente él, para evitar cualquier tipo de situaciones dentro de las movilizaciones que habían ahí en la provincia de Curitibia, él evidentemente se entrega. Sí, pero el plazo de 24 horas pasaron y él no lo cumplió. Entonces, los abogados comienzan a hacer una negociación para buscar la forma en la que él se iba a entregar. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, y voy a traer a Pablo, cuando a Pablo lo apresan, le pregunta el juez, Fisto era que llamaba el juez, sí, creo que Fisto, juez romano, le pregunta, ¿te han escuchado? No me han escuchado. Pues te han violentado todo tu derecho. Y lo pone en libertad. Porque él apela a su ciudadanía romana. Entonces, es extraño, y a él ya lo querían era apresar y mandarlo, porque todos los alegatos jurídicos de los abogados fueron rechazados. No le aceptaron uno. ¿Qué es lo que pasa? Que acaba de sacar de la pobreza 35 millones. ¿Y qué pasa cuando tú sacas 35 millones de la pobreza en un estado como Brasil? Muchas veces se convierte en un objetivo para el sector privado, que realmente muchas veces no le conviene que tantas personas, tantos ciudadanos, salgan de la pobreza porque tienden a ser independientes a nivel financiero. Pero ¿qué pasa con esto, doctor? Recuerde que el caso Lava Jato, que es el caso por el cual se está imputando al presidente Lula, viene ya desde hace 14 años. Y no solamente a él, como lo han encarcelado, sino también a funcionarios del gobierno de él y también de la presidenta pasada, Dilma Rousseff. Es por esto que también se destituye a la presidenta Dilma. A Dilma no le pueden probar nada de corrupción. A Dilma la acusan de que hizo un presupuesto abultado. De eso la acusan a ella. Pero Dilma no está acusada de corrupción. El presidente actual sí está acusado de corrupción. El presidente actual de Brasil. Sí, que era el vicepresidente Sí, de Dilma. sí. Entonces, evidentemente, con ese caso,
como les digo, Lavajato, ese presupuesto que ella sometió a la petrolera en ese momento para hacer unos financiamientos hacia el gobierno fue consensuado. Y fue una propuesta que le hizo el presidente Temer, en ese entonces vicepresidente, a ella. Entonces, aunque no sea una propuesta de ella, quien era la presidenta en ese momento era ella, y a quien señala la justicia como principal autora es ella, que muchas veces eso no se da en países latinoamericanos, al igual que Brasil. Muchas veces funcionarios cometen actos de corrupción y el presidente de la República, a sabiendas de que sí aprobó este proyecto, a sabiendas que sí de un acto de corrupción, se inhibe de eso y culpa al funcionario. Sin embargo, el presidente es el primero que sabe de estos actos. Sí, pero en el caso de nosotros, que nos gusta tanto los carguitos, cuando usted lo juramentan, usted es responsable de sus actos. Además, hay un ministerio público que por el rumor público, nada más por lo que se dice en la calle, debe investigar. O sea, el caso Brasil, que es el caso, yo le llamo la maldición de Brasil, porque cuántos presidentes han caído en esa desgracia. Hasta nosotros tenemos problemas con Brasil. Sin embargo, el cerebro actual está en su casa guardando prisión domiciliaria de una maravilla y le bajaron la condena también. Entonces, el caso Perú, que el presidente tiene que renunciar, el caso de Colombia, donde hay senadores presos y llamaron inclusive a Uribe, el caso Bolivia, donde todavía a Evo no lo han llamado, pero hay funcionarios de su gobierno presos. Claro. Entonces, Ecuador, el caso Ecuador, un vicepresidente, no solamente un vicepresidente, sino que se llevó de paro o de encuentro, es el término, el gran líder, que era un referente moral. Sin embargo, dio como resultado que ya no va a poder presentarse como candidato más. Los políticos aquí, en la República Dominicana, sin referirnos a nadie, tienen que saber y pensar a quién tienen a su lado. Porque estos lambones, chupamedias, sinvergüenza, no cuidan a los presidentes, no son amigos de ellos. Y los presidentes hay que cuidarlos. A los presidentes hay que serle fiel al presidente. Y usted le es fiel al presidente cuando lo que él pone en sus manos, usted le es leal a él. Que el día que el presidente baje la escalinata, a usted no lo llamen para interrogarlo. Entonces usted es amigo del presidente. ¿Cuántos amigos tendrá el presidente? No lo sé. Pienso que tendrá muchos. Pero pienso a veces que tiene muy pocos que son leales a él. Quiérase o no, el presidente es un hombre que vive trabajando día tras día. Y exceptuado algunos funcionarios que los hay serios, pero hay una partida de sinvergüenza que el pueblo lo señala, que no somos nosotros los que lo señalamos aquí. Sí, sí. Usted que tiene que trata mucha gente, no en confesión, ¿cuál es la valoración que tiene usted de esta situación? Sí. Yo, aunque quizás yo disienta del parecer de la opinión pública, y creo que no tanto, la situación en la cual se encuentra Brasil y la cual se encuentra también América Latina en este momento, está metida en una espiral de corrupción. El hecho de que Lula haya sido imputado con esta situación de corrupción, y quizás por la fuerza popular que tiene él, se le fuera a descargar de esta situación, podría ser una forma de decir la corrupción, siga para adelante la corrupción. Legitimar la corrupción. Claro. Y yo pienso que América Latina no está en el momento para una legitimación de la corrupción. Y sobre todo Brasil, que en este momento se ha constituido en América Latina como en el cráter del volcán de la corrupción.
porque de allí han surgido empresas que se han expandido en toda América Latina, como es el caso que conocemos de Odebrecht, que ha llegado hasta nosotros, pues nos ha arropado, nos ha afectado y estamos ahí. Yo pienso que es una señal positiva. Honestamente me apena la situación de este líder político latinoamericano, una gran persona, ¿verdad? Pero yo pienso que el político, el líder, debe saber hasta dónde llega para no comprometer su honor y su integridad. Eso hay que cuidarlo. Pero usted sabe de qué es que lo están acusando, ¿verdad? Claro. De que no se lo han probado. Sí. De que le ofrecieron un apartamento en la playa. Sí, sí. Entonces, eso es una situación que uno no quiere. Yo no tengo por qué ser abogado aunque lo admiro mucho, sí. Porque un obrero llegar a la posición y ojo, salió con un 80% de popularidad. Sí, sí. O sea que, sin embargo, hay que ver qué va a pasar, porque eso no es definitivo. Todavía tengo entendido que le quedan, ya después de que esté en prisión, otras apelaciones. Sí. Pero interesante, doctor, que aquí podemos descubrir las implicaciones de la corrupción incluso en el sistema democrático latinoamericano. Un hombre que potencialmente iba a ser el presidente de Brasil. Así es. Pero envuelto en esta ola de corrupción, la democracia se ve afectada y en este momento hay una incertidumbre en Brasil. ¿Quién será el líder que va a conducir a Brasil ahora? Otro Lula. Ojalá que sea así, otro Lula, ¿verdad? Pero para que ustedes vean un personaje de la capacidad de este hombre, por verse envuelto en la corrupción, cómo entonces afecta a la democracia y daña quizás el desarrollo y el crecimiento de una nación tan grande como Brasil, y que también nos afecta a nosotros porque la economía brasileña tiene sus efectos en la economía latinoamericana. Incluso se nace honrado, se nace criminal. Usted como psicólogo, o se aprende a robar. El ser humano es bueno de nacimiento. Dios nos crea bueno. ¿Y por qué le dan una nalgada que nace? Entonces, lo que pasa es que comenzamos de la familia, aquella cuna que nos recibe, entonces nos educa y nos va entonces moldeando a su situación. Claro. Nos agarra también la escuela, la sociedad, entonces nos va generando una mentalidad. El ser humano nace bueno. El entorno influye. Totalmente bueno, pero muchas veces estas instancias, nos van afectando, van cambiando, nos van enfermando y nos van haciendo entonces adorar a dioses que vamos creando nosotros mismos, por ejemplo. Yo pienso que en América Latina, en el mundo, hay un dios que se llama corrupción que se le está inclinando a todo el mundo. Y ese dios hay que destruirlo. ¿Y ese dios no comienza en la familia? Claro. Por eso es que el hombre nace bueno. Si a usted lo audita su familia, si a usted su familia lo audita, porque su familia sabe cuando usted llega con un carro nuevo, cuando usted se aparece con una famosa villa, cuando usted tiene apartamento o certificado financiero, y la familia no le dice nada. O sea, yo creo que lo que tenemos que crear es el código de honor de la familia y comenzar a poner en la casa a ver quién acepta y quién no. Aquí no somos ni ladrones ni corruptos. Yo pienso que cuando comencemos a señalar eso y a ver quién es capaz de poner a su vehículo, yo ni soy ladrón ni soy corrupto. Hay muchos que se lo van a romper los vehículos, que no pueden poner esa palabra. Sí, pero yo no me estoy refiriendo a nadie específicamente. Eso esperamos. Eso esperamos, sí. No. Ahora, ¿cuál es el problema también que pasa, padre? Que aquí no me nombran a mí en mayordomo de qué sé yo qué sitio, y de una vez conseguimos para protocolo, oiga lo que se han inventado, una muchacha lindísima, que la han fabricado, y esa es de protocolo. Los té que beben son los té que en su vida se lo bebieron. Beben más jugo de limón. Y aparte de eso,
los muebles de una vez lo cambian, seguido hay que cambiar los muebles, y aparte de cambiar los muebles, hay que reparar la oficina también. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de cosas en una nación como esta, de nuestros amores y de nuestros dolores, las cosas hay que revisarlas, y por eso que hay que insistir tanto en los jóvenes, que hay que ser referencia de valor y de honor nosotros, para que ellos puedan no ser igual, sino mejores. Usted, doctor, hizo alusión a un elemento interesante. Es decir, yo pienso que el protocolo, es decir, con un joven, una persona se especializa en esa parte de manejar esta dimensión del ser protocolar. Detrás de ese tipo de cosas se esconde también una serie de acciones corruptas, por ejemplo. Y pongo otro caso. Cuando, por ejemplo, elegimos una muchacha o un muchacho, ¿verdad? A dirigir, por ejemplo, redes sociales. Y le plantamos, por ejemplo, unos 150,000 pesos de salario. Ay, Dios mío. Ya usted inmediatamente está sabiendo ahí que ahí se esconden otras cosas. Porque esa persona nunca aparece porque trabaja favorablemente para ella en su casa, desde su computadora. Pero entonces es una persona que está revelando una situación que se está tapando, que es de corrupción, y que yo quizás estoy beneficiándome de esa persona, o en el ámbito sexual, o en el ámbito, por ejemplo, de que me da facilidades en ciertas situaciones. Es decir, utilizamos profesiones tan bonitas, y esto, por ejemplo, esta especialización que está surgiendo ahora, por ejemplo, del manejo de redes sociales, estamos como llenando de una serie de situaciones que dan miedo algunas veces, ¿verdad? Y que no podría ser. Y ojalá que podamos darle duro a estas cosas para evitar ese tipo de esconderse aquí. Es importante, algo que usted dice, algo que usted señala, doctor, del código de honor en la familia, pero también es sumamente importante fortalecer el régimen de consecuencia en los países latinoamericanos. Fíjense cómo esta espiral de corrupción administrativa en todos los países ha tenido una repercusión política y legal en expresidentes, presidentes, funcionarios, vicepresidentes. Sin embargo, en países que no, que ni siquiera eso se ha mencionado. Ahora es que en Bolivia se está mencionando eso. Pero a Salvador Jorge Blanco por 10 piñas, 3 aguacates y 2 pendejadas lo metieron preso. Así mismo. Así mismo. Por 3 piñas, 2 aguacates y una denuncia, querella, que a Balaguer le interesaba meterlo preso y destruirlo. Pero nadie habla de Salvador Jorge Blanco. Y si no hay un régimen de consecuencias, se legitima el hecho que realmente está mal y el acto de corrupción. ¿Por qué? Porque entonces los demás políticos que vienen subiendo hacen lo mismo, porque dicen, bueno, él hizo eso, se enriqueció, ahora empresario, ya no es político, ahora empresario. Entonces, evidentemente, yo hago lo mismo, porque no hubo un régimen de consecuencias, no le pasó absolutamente nada. Y la justicia lo... Es que se va generando como una cultura de permisividad. Así es, así es. Si que es nuestro líder ha hecho esto, que yo haga lo otro en esta circunstancia, es lo mismo. Padre, pero esto es generalizado. Totalmente. Totalmente, claro. Porque Y se da nosotros mismos, dentro de la misma iglesia. La iglesia, sí. Hay una partida de sinvergüenza que están ahí. Sí. Que van de una vez, si es un rico que va y lo llama, y una vez se levantan, ay, que vaya una viejita, decirle que quiere confesarse, la pobre. O que le busquen un acta de una fe de bautismo, una cosa de esa. O sea, eso da pena. No es la época de vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero viendo tantos niños, muy contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores, que me vas a hacer llorar, que los niños de este pueblo te queremos consolar. ¿Por qué te has fijado en mí, Señor? ¿Te has fijado? Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas, que hacen que tu corazón se llene de pena y sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que te arrepientas de tus maldades. Sinceridad,
montaña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Y el que quiera con Jesús irse a vivir, oye, más vale que tenga oídos para oír. Activo. Sí, miren, recientemente el Colegio de Abogados, del que yo soy miembro, todos tenemos que ser miembros del Colegio de Abogados, introdujo una instancia ante el Tribunal Constitucional pidiendo que se declare inconstitucional la ley de lavado de activos. Porque ellos entienden, el presidente del colegio entiende, que la ley es muy dura y que la ley va a atrasar el comercio. Y la ley de lavado de activos, la ley 155-17, lo que establece es la problemática que requieren los manejos de dinero. A partir de ahora, con esa ley, los abogados, los notarios públicos, los que manejan el área inmobiliaria, son sujetos obligados. ¿Qué es el sujeto obligado? El sujeto obligado es aquel que está en el deber, para no decir la obligación de nuevo, de informar a las autoridades el origen del dinero. ¿Por qué? Porque antes una persona iba con un saco de Genequén al banco y el banco le recibía ese dinero. Ahora ya tiene que llenar un formulario y demostrar el origen del dinero. Pero ese gerente que recibe ese dinero está en la obligación de inmediato de informar a las autoridades de una cantidad de dinero que recibió, cuyo origen él no sabe si es lícito o es ilícito. Dentro de las reglamentaciones que hay está conoce tu cliente. O sea, el banquero tiene que conocer al cliente. Otro de los elementos que se utilizan para lavar dinero es con los carros. Por eso hay quienes dicen que esa cantidad de dealers que hay en la calle, por donde quiera que algunos de ellos son lavados, otros son en el área electrodoméstico, y otra forma de lavado es la creación de falsas compañías donde se le pone una cantidad de dinero y luego esas compañías comienzan a desaparecer. Una de las preocupaciones también que hay es que ahora impuestos internos te puede intervenir, valga la redundancia. ¿Todavía puede intervenir ella? Directamente. Directamente. ¿Todavía? Sí, Sin orden judicial. Sin orden judicial puede hacerlo. Ahora bien, eso no es una cacería, ni es que te va por tú puedes hacer una oposición a esa intervención. Claro. Ahora, ¿cuándo tú la puedes hacer? Cuando tú estás legal. Si tú no estás legal, mejor levanta la mano. Entonces, todas esas formas que hoy el mundo lo requiere, ¿por qué lo requiere? Porque no solamente es el lavado de activos, es el terrorismo también. El terrorismo internacional, antes el terrorista era un árabe que se vestía, aquello que ahora el terrorismo necesita recursos. Financiamiento, claro. Financiamiento para poder llegar Operar. al objetivo que quiere operar. Entonces, no es una ley que nosotros nos la estamos poniendo, es el mundo que hoy exige a cualquiera. Bueno, un cantante, que tú que eres joven, ¿cómo se llama ese cantante que acaban de agarrar preso porque sacó 50 y pico mil dólares y no lo declaró? Un cantante urbano. Urbano. Sí. Vi en la noticia así que ¿Cómo se llama? creo que Farruko, algo así. Farruko. Sí, algo así fue que Bueno, leí, sí. ese cantante
llegó y no declaró $52,000 Sí. y inmediatamente le pusieron una orden de arresto domiciliaria, pero se la Pero se la pusieron. pusieron. Y Entonces- tuvo que explicar el origen de esos recursos también Ajá. para poder levantarle esa orden. Sí, Entonces, el asunto del lavado de dinero, no acepten, de que fulano, llévame este dinero, que te lo voy a poner en tu cuenta, para que tú tengas, para tú ir, poder ir al consulado. No acepten que a nadie le ponga dinero a ustedes, que el que quiera que vaya y saque un certificado, que el banco, si el dinero es lícito, le va a aceptar Claro. que usted ponga dinero ahí. Esos paraísos fiscales, como eran Trinidad, Tobago, Nassau, San Kitts y Nevis. San Kitts y Nevis, Panamá, ya hoy por hoy ya no quieren ser Suiza, aquel paraíso. Ahora hay dinero en Suiza que están llamando a la gente para irlo a buscar, pero muchos de ellos están presos. ¿Y cómo lo buscan? ¿Quién va a buscarlo? Entonces, ese dinero se pierde. Y otro, que hay una disposición en los Estados Unidos que el que deposita dinero y no puede demostrar el origen, pues el gobierno se queda con ellos. Sí. Eso pasa inmediatamente al Tesoro Dominicano, al Tesoro Americano. Pero tú como joven profesional que maneja la bolsa de valores, en el área de los casinos también la ley va a trabajar. Sí, la ley establece muchas regulaciones, sobre todo en esas áreas de casino y de entretenimiento, porque una de las razones por las cuales se lava mucho dinero es a través también de los casinos. ¿Por qué? Porque la gente, es un sorteo donde la gente juega, se saca una X cantidad de dinero y ese manejo de quién se saque o no, lo maneja directamente el casino mediante la tecnología de Claro. de esas máquinas que están ahí. Entonces la ley también establece regulaciones para los casinos, quién va a poner los casinos, esos empresarios de dónde vienen, sus recursos de dónde son. Aquí, evidentemente, los casinos no eran regulados, eran aquí las famosas máquinas tragamonedas en su tiempo no eran reguladas. Creo que un diputado, el diputado Juan de los Santos, en paz descanse, sí estableció una ley cuando estuvo en el Congreso como diputado para regular esta actividad. Para arreglarse el mismo asunto. Sí, porque también tenía máquina de esa, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero, miren, el asunto es tan grave que aquí la gente compraba los premios, padre. Sí. O sea, usted se sacaba el premio y yo iba y le daba casi lo mismo que a usted le costó por el premio. Señores, el programa ha terminado, padre. Así es. Pero vamos a terminarlo con la herencia moral que nos dejó San Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero jamás podremos terminarlo sin recibir la bendición de nuestro querido y amado sacerdote. Recordemos que no está mal que dudemos de nuestra fe en Jesús. Y que cada quien asuma el proceso, el camino que le llevará a creer realmente en Él. Lo importante es la hondura, la profundidad de nuestra fe, para que podamos clamar como lo hizo este hombre. ¿En quién voy a creer sino en ti, Señor? Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buen domingo. Aleluya, aleluya, aleluya.